La violencia contra niñas, niños y adolescentes aumentó 9% en un año. En 2023 el CIPIAB atendió 22 situaciones de violencia por día. ¿Qué hay detrás de estas cifras? ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede revertir esto a corto plazo? De varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dobe. Tema importantísimo y delicado, el que vamos a tratar esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con opiniones muy calificadas, con personas que están trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Saludo a Cristina Prego, coordinadora de la ONG El Paso. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias a ustedes. Paula Baliato, coordinadora del programa de Infancia y Adolescencia de La Orojo. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá también. Y María Elena Mirraji, coordinadora del CIPIAB. ¿Cómo estás, directora del CIPIAB? ¿Estás bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a las tres por estar acá. ¿Somos un país violento con nuestras infancias? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? Sí, somos un país muy violento con nuestras infancias. Yo creo que el dato que CIPIAB nos brinda nos muestra una parte de esa situación de violencia, porque bueno, son las situaciones que el Estado está pudiendo llegar, ¿no? Que ese es un debe también de nuestro Estado, es generar información de prevalencia de violencia hacia niños y niñas, que eso es muy importante para la construcción de la política pública, y el avance que ha hecho CIPIAB creo que va en ese sentido, de poder conocer las formas de violencia, cómo llegan a ser atendidas en los distintos espacios, y eso también nos permite ir identificando cuáles son las expresiones de violencia que tienen mayor prevalencia y quiénes son, bueno, los agresores. La caracterización que hace CIPIAB creo que es muy importante, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho en conocer la expresión de la violencia en nuestro país. Desde Sociedad Civil hace mucho tiempo que estamos planteando la necesidad de generar un estudio de prevalencia, que es muy importante para la construcción de la política pública, para construir política a partir de un dato real sobre la violencia. Y sí somos una sociedad adulta muy violenta con niños, niñas y adolescentes. Es un problema estructural que se expresa en nuestra cultura, que se expresa en la forma que nos vinculamos con niños y niñas, pero claramente las gurisas y los gurises no son considerados como un sujeto de derecho, ni por las instituciones en muchas situaciones, y tampoco por cada uno de nosotros, si tenemos que hacernos cargo como mundo adulto de cómo estamos tratando a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Que es el presente más valioso que tenemos. Paula, venís trabajando hace mucho tiempo en esto. ¿Qué reflexión te genera, por ejemplo, estas cifras que se conocieron hace poco? Yo creo que es un espejo, ¿no? en el cual mirarnos, y que lo que refleja es eso, ¿no? Es un poco lo que planteaba recién Cristina, una sociedad que descuida, que no cuida a sus niños y adolescentes. Hace 15 días también teníamos otro informe que también nos enrostraba, ¿no?, con los datos de pobreza infantil y de la pobreza concentrada en las infancias y las adolescencias. Entonces, definitivamente,
uno podría decir que tenemos una emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias, pero que está naturalizada. O sea, lo que veo es que todavía como sociedad, como sistema político, la academia, etcétera, no terminamos como de reaccionar a la gravedad a lo que implican estas cifras que se presentan ahora vinculadas a violencia, a lo que implican las cifras que conocimos hace 15 días en relación a la concentración de la pobreza en niños, niñas y adolescentes. Digamos, una situación preocupante que nos debería alertar a todos. María Elena, retomo algunos datos que manejé en la introducción. Este 9% que se da en el aumento, 22 situaciones por día atiende el CIPIAP. ¿Te sorprende esta situación a la que llegamos? Obviamente vos venís trabajando también en este tema desde hace mucho tiempo. ¿Qué reflexión te genera todo esto? No nos sorprende. Nosotros, en la medida que tenemos equipos en el territorio que trabajan tanto del Estado como de la sociedad civil, que trabajamos cotidianamente recibimos las situaciones. Nosotros tenemos una cercanía desde la coordinación del CIPIAD con las situaciones. Para nosotros no nos sorprende. Lo que sí nosotros pensamos, y con respecto a lo que decía Cristina, nosotros tuvimos una encuesta de prevalencia de violencia de género en el cual también se entrevistó a niñas mayores de 15 años y ahí remitían más de 260.000 hogares que había violencia de género o que habían sufrido violencia en la infancia. O sea que es un dato muy importante. Después, no sé, cada 5 años está bueno replicar las encuestas de prevalencia, no hemos podido hacerlo, pero bueno, ese es un dato base que siempre nos hace reflexionar y nos hace pensar. Nosotros lo que decimos es que estos 8.157 situaciones son parte de lo que el sistema, en realidad, el sector salud, la educación, el INAU, podemos en realidad, o las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio, pudimos detectar. No quiere decir que estas sean todas las situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Creo que es un problema cultural, creo que es un problema donde el lugar de las niñas, niñas y adolescentes no está siendo el centro de nuestra sociedad por múltiples, en realidad, variables que vemos cotidianamente. La violencia tiene varias intersecciones. También, en realidad, desgraciadamente, la violencia va tomando diferentes formas. Nosotros empezamos desde hace mucho tiempo planteando que obviamente que la violencia de género es parte de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Yo que hace mucho tiempo que trabajo, esta era una discusión que estaba sobre la mesa, que decían, no, una cosa es la violencia hacia la madre y otra cosa es a los niños, como si los niños fueran ajenos a esa violencia. Y después, en realidad, a partir ya hace de bastante tiempo, pero tuvimos un pico importante, pasamos a tener violencia vicaria, que es una de las formas de expresión más violenta de la violencia de género, donde en definitiva tuvimos 8 niños muertos en el 2022, 1 en el 2023 y desgraciadamente de lo que vamos en el 2024, que todavía estamos a comienzo de año, tuvimos 2 niños muertos por violencia vicaria. O sea que en realidad a los que trabajamos en esto nos desafía constantemente cómo generar mejores respuestas. Obviamente que para eso necesitamos más territorialidad, más recursos y también necesitamos a la academia para poder pensar, analizar cuáles los modelos de atención que necesitamos, que en definitiva también las situaciones, al tener varias variables que en realidad intersectan a las familias, como son extrema vulnerabilidad, violencia, múltiples factores, cuáles serían las mejores respuestas del Estado. Digo el Estado en alguna medida porque en definitiva debe ser quien propicie la protección de niños, niñas y adolescentes. Un aspecto clave siempre en este tema es lograr identificar la violencia, ¿no? Lograr identificar los episodios violentos y no naturalizar lo que se puede llegar a dar en el hogar, ¿no? ¿Dónde estamos parados según la experiencia que tienen ustedes? ¿Cómo lo ven eso? ¿Cuesta identificar a ver qué es un episodio de violencia? Porque hay muchas violencias, hay distintos tipos de violencia. ¿Cómo lo ven eso? Yo creo que, como decía Paula recién, naturalizamos la violencia, ¿no? Y las identificamos como prácticas habituales, es lo que siempre hizo la familia. Muchas veces escuchamos, bueno, yo crecí y me decían, bueno, con un coscorrón vas a salir bien, ¿no? Y bueno, y en realidad funciona en la vida. Y esas prácticas se van naturalizando en los procesos de la educación de niños y niñas, ¿no? Pero realmente necesitamos transformar esas prácticas, necesitamos hacer procesos de formación para profesionales que puedan acompañar a las familias a transformar su forma de vincularse con los niños y con las niñas, procesos en las escuelas, en los centros educativos, donde las prácticas violentas se empiecen como a cuestionar,
se desnaturalicen, que no sean prácticas habituales en nuestra vida cotidiana, que las podamos discutir, que las podamos analizar, que los niños y las niñas sean parte de construir la alternativa también, que eso es sumamente importante, ¿no? Y que en forma protagónica puedan construir alternativas a estas formas de violencia que sufren, ¿no? La violencia se expresa de distintas formas, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel sexual, también a nivel patrimonial, ¿no? Que es quizás algo más visibilizado hacia las mujeres adultas, pero cuando estamos hablando de dificultades, por ejemplo, para el pago de la mantención, realmente es una violencia patrimonial hacia los niños y las niñas, porque quien tienen el derecho a cobrar, digamos, lo que su padre o su madre debe aportar para su mantención es un derecho de ese niño o de esa niña. Y muchas veces es utilizado esa expresión también cuando hay situaciones de violencia en las parejas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas expresiones que necesitamos ir identificando como violencia. Cuando humillamos a un niño no siempre se identifica como una expresión de violencia, y sí lo es porque lo daña. Cuando lo descalificamos, cuando no valoramos sus acciones, cuando le decimos que lo que hace está mal, cuando no reconocemos sus avances en la escuela, por ejemplo, esas son todas prácticas violentas que emocionalmente le afectan. ¿Paula? Sí, yo creo que los avances son desiguales en esto de la identificación en función de los tipos de violencia, ¿no? De repente han habido avances en la identificación de la violencia sexual, protocolos, mapas de ruta, hojas de rutas, acuerdos interinstitucionales, no alcanzan, pero digamos, el país tiene cierto avance y cierta producción en ese terreno. Sin embargo, otras formas de violencia que afectan la vida de niños y niñas, ahí tenemos más dificultades. Por ejemplo, el caso de la violencia institucional, ahí hay un debe muy grande, no existen protocolos en las instituciones, procedimientos, ni siquiera es algo que de repente se visualiza, ¿no? Me refiero sobre todo a las instituciones que tienen que ser de protección para los niños, niñas y adolescentes, y que, bueno, y muchas veces se generan situaciones de violencia, casos de los centros internados del INAU, el caso de todo el mundo vinculado a la salud mental y la atención psiquiátrica y la internación por temas de salud mental. Bueno, han habido intervenciones de la Institución de Derechos Humanos, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ha alertado sobre situaciones de violaciones a derechos humanos a niños, niñas y adolescentes que están internados. Mismo en el sistema educativo, situaciones de violencia, en el sistema de salud. Entonces, en lo que es la violencia institucional, yo creo que ahí sí hay un gran debe, ¿no? Y bueno, y en lo que es la violencia a nivel comunitario, la violencia en las calles, ahí también necesitamos como sociedad también avanzar muchísimo en eso, en mecanismos en principio de identificación, qué tipo de situaciones, y después de intervención, de prevención, ¿no? Veo que es como desigual. Claro. En esto, María Elena, de los distintos tipos de violencia, en primer lugar aparece el maltrato emocional, ¿no? Según los datos, con un 39%, seguido del abuso sexual con un 22%. ¿Cómo lo ves eso de naturalizar también la violencia en distintos casos? Ahí tenemos que decir que, en definitiva, el maltrato emocional atraviesa todas las formas de violencia. El tema ahí es que el sistema de información nos replica la primera intervención, que muchas veces, los que tenemos experiencia en trabajar con familias, llegamos por una situación de relacionamiento, de violencia emocional, que, como dice, es una situación que a veces parece desapercibida, pero que en definitiva afecta a los niños, pero cuando empezamos a trabajar con esa familia vemos que hay muchas formas de violencia. Puede haber violencia física, puede haber abuso y puede haber violencia de género. Entonces, en definitiva, la violencia emocional atraviesa todas las violencias, y las situaciones, obviamente, de abuso sexual son, en definitiva, una de las violencias donde más daña y donde más difícil es después trabajar en procesos, que tienen que ser procesos largos de reparación para que esas niñas y adolescentes puedan superar, en la medida que, por lo general,
en la mayoría de los casos, más del 80%, se da dentro del ámbito familiar y de quienes deben protegerlos y son quienes, en definitiva, abusan. Tenemos, aparte, también en esos datos una feminización muy importante con respecto a las situaciones de abuso sexual en adolescentes y preadolescentes. Nosotros hubo una cosa que sí creo que tiene que ver también con los procesos que en definitiva los movimientos de mujeres hacen y que las niñas y las adolescentes también van tomando conciencia. Por primera vez nosotros pudimos captar de 13 a 17 años más que lo que captábamos de 6 a 12, que por lo general, como la institucionalidad del país, las escuelas eran y los equipos de escuela disfrutables quienes detectaban, pero teníamos un déficit importante con la adolescencia. Ahora no quiere decir que estemos bien, pero por lo menos las niñas y las adolescentes y las preadolescentes saben qué cosas o saben alguna de las cosas que no se les pueden hacer, entonces por lo menos relatan y plantean algún referente adulto que los pueda escuchar, que ese es el otro gran tema, quién escucha a las niñas y adolescentes cuando relatan estas situaciones, que sepan después cómo actuar y en definitiva, ser un respaldo, informar cuando se tiene que informar, trabajar en equipo y si es necesario la judicialización como parte de un proceso, pero sobre todo siempre tratando de sostener cuando hay un relato de situación de violencia y de abuso sexual en particular. Hoy Cristina apuntaba un poco también a los métodos de crianza, ¿no? Que creo que va de la mano con un cambio cultural importante que se necesita. ¿Cuántas veces escuchamos? Seguramente la gente que nos está mirando lo mismo también. El coscorrón para acomodar al gurí o la gurisa que se está portando mal. El cachetazo, sacudirlo. Frases del estilo, cuando lleguemos a casa vas a ver. Peor incluso con un componente machista bárbaro. Cuando llegue tu padre, vamos a ver. Esas cosas se escuchaban, ¿no? ¿Es posible revertir eso? Porque vuelvo a lo mismo, es un cambio cultural. Es ver, bueno, ¿qué pasaba en los hogares antes? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo se logra cambiar eso? ¿Qué mirada tienen ahí? Sí, yo creo que es posible transformarlo. Yo creo que si no, ninguna de nosotras tres estaríamos hoy donde está, ¿no? Es posible transformarlo, pero se requieren muchos compromisos. Se requiere un compromiso político que implique inversión. Se requiere un compromiso social de cada una de las personas adultas. Y esto es posible transformarlo, pero en la medida también que transformemos los vínculos sociales y que cambiemos la estructura, ¿no? de nuestra sociedad. Quizás eso es lo más difícil, eso es un tema quizás de más largo aliento, ¿no? Porque esto implica cambiar una forma de relacionarnos las personas. Cómo nos relacionamos entre sí, cómo nos relacionamos con los niños y con las niñas y cómo los consideramos como una persona igual a nosotros, en términos de todos los derechos que deben ser garantizados e incluso como un proceso de protección mayor porque son personas en crecimiento y necesitan ser protegidas, ¿no? Y en la medida en que empecemos a ver a ese niño, a esa niña, a ese adolescente como un igual, vamos a poder ir transformando nuestros vínculos, ¿no? Pero nuestra sociedad está signada por desigualdades. Desigualdades, en este caso estamos hablando de las desigualdades generacionales, pero también de género, que ya estuvimos conversando, desigualdades económicas, cuando estamos hablando de la pobreza y la altísima prevalencia de la pobreza en la niñez y la adolescencia en nuestro país, desigualdades que tienen que ver con la condición étnico-racial, con la identidad de género, con la orientación sexual. Esas desigualdades las tenemos que ir transformando en términos estructurales para que también la violencia como expresión de la dominación vaya reduciendo. En la cultura expresamos algo que en realidad nace en la estructura social, ¿no? Y en esas prácticas vamos legitimando eso que la estructura sostiene, que es la desigualdad, ¿no? Entonces, soy tu papá, por lo tanto digo lo que tenés que hacer, soy tu madre y por lo tanto establezco algunas reglas, que eso es necesario siempre que se reconozca a la otra persona como alguien que pueda opinar sobre lo que le compete en la vida. Es interesante ese punto porque también estamos hablando de poner límite, ¿no? Como madre, como padre, que también es fundamental en la crianza, ¿no? Es que vamos a ver, descifrar ahí por dónde ir. Es que es imposible crecer sin un límite de contención, un límite de contención afectivo, afectuoso, que nos permita crecer y avanzar en el desarrollo personal. Sí, implica también procesos de desaprendizaje, de deconstrucción, se dice también, ¿no? Para todos, para la sociedad adulta, sobre todo, porque bueno, es esto que se planteaba, ¿no? A mí me enseñaron así, salí buena persona, ¿no? El tema de
del golpe a tiempo o de la corrección a tiempo, eso tan incorporado del correctivo, de la medida correctiva, lo hago por tu bien. Muchas veces cuando hacemos talleres con organizaciones, con técnicos, con personas adultas, bueno, ahí recién ¿no? las personas pueden hacer un clic. Bueno, yo lo aprendí de esta manera, no lo sé hacer de otra manera. Pero ahí volvemos al hecho de identificar determinadas claro, prácticas, ¿no? Claro. Si yo fui criado así y llegué acá, bueno, tan mal no estaba, pero Claro. después con el tiempo uno logra ver esto que decís, Pablo, ¿no? Que no Claro. estaba bien en realidad. Claro, pero digo, son procesos, bueno, eso, por un lado de desaprendizaje. Por otro lado, en las temáticas que tienen que ver con las infancias y las adolescencias, siempre son complejas porque no tenemos un movimiento social que presione. O sea, las propias personas, los niños y los adolescentes, no nos están presionando a nosotros, no salen a hacer marchas para pedirle al sistema político que, bueno, el movimiento estudiantil sí, por suerte, pero para otras áreas vinculadas a la calidad de vida y a los derechos de ese sector social, no. Entonces, es un sector particular y nosotros sabemos que los avances en la sociedad, la historia de la sociedad muestra que las conquistas se realizan por presiones, por organización, por luchas colectivas. En las sociedades democráticas eso se da de esa manera, ¿no? Entonces, en el caso del movimiento a favor de los derechos de las infancias y las adolescencias, poder avanzar en la agenda de derechos también de niños, niñas y adolescentes implica un desafío mayor porque no tenemos un sector organizado en la sociedad que esté golpeándole la puerta. Bueno, es un sector que no vota, entonces para el sistema político, bueno, está ahí, ¿no? Para todos es importante, porque para quién no va a ser importante los niños, los adolescentes, pero después a la hora de la hora decimos, no, espera un poquito que tenemos otras cosas más importantes. En general a los niños les pedimos, ¿no? También esa cosa adultocéntrica, espera, y nosotros como sociedad también, ¿no? Le estamos diciendo a las infancias, esperen que estamos ocupados en temas más importantes, ya los vamos a atender. Entiendo dónde vas, es un tema súper delicado, porque decir, bueno, esperá, pero estamos hablando de que las infancias son clave en el futuro de cualquier país, hagamos Claro. el del Uruguay. Sí, ¿no? Hipotecar esa franja es Sí. hipotecar también al país. Pero entiendo lo que decís, porque es un discurso instalado de los niños no votan, Claro. esos temas en realidad no generan mucho, vamos para otro lado. Pero es importantísimo eso también. Sí, por eso en la educación también, en la medida en que se trabaja con los niños, con los adolescentes, en la sensibilización, en que ellos mismos van incorporando otras maneras de ser y de relacionarse. Y bueno, yo creo que por ahí también hay una gran apuesta, ¿no? Que sean también ellos y ellas mismas los que nos vayan proponiendo otras formas de vincularnos. María Elena. Sí, yo creo que en el caso de las adolescencias hemos avanzado en alguna medida. Creo que tienen en realidad más conciencia y también debemos decir que como sociedad hace poco que tenemos un marco normativo que proteja a niños, niñas y adolescentes. Tener un marco normativo no indica que la sociedad internalice eso. Yo me acuerdo cuando se votó la ley contra el castigo físico y humillante, los que salimos a defendernos fuimos humillados en todos los medios de comunicación, por ejemplo, porque empieza esa dicotomía de yo no puedo hacer lo que quiero con mi hijo Claro. es mi propiedad, y bueno, entonces ahí, y cuando nosotros en realidad creemos que las infancias y las adolescencias son un bien social, son un bien del país, más allá de que obviamente son mis hijos, son tus hijos y se pertenecen, pero en definitiva hay normas que en realidad protegen a los niños porque los niños también son sujetos de derechos. Yo ayer decía, bueno, los niños no son la incompletud, no son los adultos chiquitos, Claro. los niños tienen y son sujetos de derecho, no siempre los vemos así. Entonces, bueno, también es cierto que nosotros tenemos, sobre todo en algunos sectores de la sociedad, adultos bastante vulnerables y hackeados, y muchas veces esas condiciones también son condiciones que no favorecen, en definitiva, los buenos tratos, el convivir de forma armónica, y que también a veces hasta las condiciones de vida, vivienda, determinadas condiciones de vida, no favorecen también a la circulación armónica, a la comunicación, a tener espacios, a poder tener espacios de convivencia. Eso en los sectores más vulnerables, los sectores pobres, pero también en sectores donde en definitiva podemos decir que tienen clase media, clase alta. También hoy yo escuchaba una conferencia de una psiquiatra que trabaja nada menos que
en el grado 5 del Pereira Rosell, de la Cátedra de Facultad de Medicina, de la gran soledad que muchas veces tienen, sobre todo los niños y los adolescentes, en la medida que nosotros los adultos tenemos una vorágine, muchas veces laboral, de trabajo, que nos exige en realidad determinadas formas para estar en este mundo y, en definitiva, muchas veces los niños, niñas y adolescentes no tienen a quién referenciarse. También es cierto que cómo se organiza la sociedad, antes había otros adultos referentes que acompañaban a las familias, eso no está presente, pero también es cierto, y adhiero a lo que decían, es que también es un tema social y estructural, que son procesos largos. Nosotros hoy estamos acá, nos sensibilizamos porque, bueno, es 25, porque presentamos ayer los datos, pero muchas veces esto después cae. O sea, esto impresiona a la sociedad y como una alarma sobre esta situación, pero después no tenemos una constante, en realidad, de pensar cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las mejores políticas, cómo tomamos estos datos para generar políticas públicas de protección hacia los niños, niñas y adolescentes. Eso es una realidad. Nos faltan grandes campañas de sensibilización. Nosotros siempre decimos, eso, tenemos que trabajar con los adolescentes, tenemos que trabajar con los niños y nosotros también tenemos que decir que tenemos que trabajar con los adultos sobre esto, sobre estas buenas prácticas, sobre cómo trabajar y también, en realidad, poder entender a veces la frustración de esos adultos que en definitiva muchas veces, desgraciadamente, y no está bien, descargan sobre su familia. Yo en la introducción me preguntaba cuál era la respuesta del Estado, ¿no? ¿Qué se podía hacer? Les propongo sumar otra voz. Vamos a escuchar al presidente del INAU, Guillermo Fossati, a ver qué es lo que dice sobre este tema. Hay que mirar la dimensión numérica, la dimensión cuantitativa de las expresiones de violencia, contextualizándolas y mirándolas, si se quiere, en una realidad, un panorama mucho más amplio que la realidad nacional. Es decir, cuando uno ve eventualmente que es lamentable, de hecho, considerar que puede haber un crecimiento de la violencia a escala internacional, distintas expresiones de la violencia, pero es un dato de la realidad y por lo tanto nos permite posicionarnos con respecto como país, cómo estamos en el marco de un contexto que está cambiando y que está cambiando mucho más de nuestra realidad nacional. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la transparencia que tiene un proceso como este, donde se dan a conocer cifras, se transmite concretamente lo que es un esfuerzo que se viene desarrollando con acciones diversas, acciones que tienen que ver con la reparación de daños ocasionados y por lo tanto ahí se presenta esta situación tan particular. Es decir, cuando nosotros decimos mejoramos en reparación de daños, significa que también el daño se ha generado. Lo más importante es tratar de evitar que el daño se genere. Esto se ve concretamente en toda la escala internacional. Hay una tendencia muy marcada a actuar una vez que las expresiones de las conductas violentas están de manifiesto y generaron daño. Lo que sería muy importante es ver esto como un esfuerzo de sistema. Una de las cosas que subraya el CIPIAB es la integración de múltiples organismos y con esto mostrando que es una realidad que nos compete y nos compromete a varios organismos. No es un accionar solo de la institución INAU, sino que es el esfuerzo compartido y el esfuerzo de colaboración en el marco de una planificación estratégica importante para lograr mitigar, reducir la magnitud de la violencia. Nunca se elimina, es parte inexorable de cualquier sociedad. Lo que uno puede hacer es trabajar para mitigarla y particularmente reducir la propensión a convertirse en víctima. Y ahí está lo preventivo. Todo lo que no se hace en tiempo y forma se lamenta y se sufre en etapas subsiguientes de la vida. Ahí veíamos y escuchábamos a Guillermo Fossati, el presidente del INAU, a propósito de estos datos que se conocieron, estos datos que estamos conversando, del aumento de un 9% en un año de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se puede hacer desde el Estado, María Elena? ¿Qué se debería hacer para tratar de mitigar este impacto? Bueno, se deben hacer muchas cosas. Creo que el CIPIAB es un logro, es una política pública desde el 2007 que se continuó en todas las administraciones. Nosotros creemos que hemos mejorado en todo lo que es la detección, como decía, lo que es en definitiva el primer abordaje, pero sí es cierto que tenemos dificultades en la medida que tenemos mucha demanda, que hay demasiadas situaciones, 22 situaciones por día. Necesitamos, en realidad, los seguimientos a largo plazo se nos dificultan y la reparación de daño también. En definitiva, nosotros entendemos que, en realidad, los datos que tiene hoy Uruguay necesitan una política pública, obviamente, que atraviese a todos los sectores
del Estado, pero también el Estado trabaja con la sociedad civil, tanto el sector salud, la educación, el INAU, ni hablar, todos los sectores, pero en definitiva hay cuestiones que nos faltan que tienen que ver con eso, con en realidad seguimientos a largo plazo de las situaciones. A nosotros muchas veces nos corre la urgencia y también todo lo que hace al tema de, bueno, tratamientos a largo plazo que tienen que ver, no que al otro día cuando detectamos una situación el niño tiene que estar con un psicólogo, pero cuando después que nosotros trabajamos con esa familia, el Estado debe proveer cuando en definitiva esa niña, ese niño, ese adolescente lo necesita o lo quiere, poder tener reparación de daño, atención psicológica o, en definitiva, otras formas de reparación. Ahora, hay un dato que cuando yo leí el informe, la verdad que me impactó y es muy preocupante, y es que 9 de cada 10 situaciones cuando son registradas ya son crónicas, ¿no? Sí, claro. O sea, es tremendo eso. Estamos hablando que ya están recontra avanzadas y ahí entra lo de la reparación del daño que también mencionabas, ¿no? Totalmente. Y también es cierto que ahí nosotros hay una cuestión y también se puede ver que en el caso sobre todo de abuso sexual no es un tipo de violencia que nosotros al otro día que empiece lo podamos en definitiva detectar por las características que tiene esa situación. Y es cierto, hoy lo veíamos también en otra jornada que tuvimos, que también mismo cuando las familias logran detectar que hay una situación posible de abuso, se demora mucho en que la familia decida, ¿viste?, denunciar, por ejemplo, esta situación o llamar al área técnica o al sector salud, que para nosotros en realidad, o a Fiscalía General de la Nación, que ahora tenemos esa posibilidad, pues no necesariamente se tiene que ir al Ministerio del Interior ante estas situaciones. Entonces, yo creo que sí, que ahí hay en realidad un debe grande que tenemos que seguir trabajando y también debemos decir que nosotros, si bien tenemos 35 comités de recepción local, hay en realidad lugares donde no llegamos, entre otras cosas, bueno, porque la presencia del Estado en realidad no está presente, solo está la escuela, la comisaría, y que hay situaciones de violencia. Lo que nosotros hacemos de eso es, en realidad, conectar con las capitales departamentales o con algún comité cercano para poder abordar alguna situación que se dé, por ejemplo, en la ruralidad, donde ahí tenemos una deficiencia importante. ¿Eso se arregla con presupuesto, por ejemplo, más presupuesto? Se arregla con presupuesto, se arregla con recursos humanos y sobre todo también se arregla con recursos humanos capacitados. Eso para nosotros es importante porque para saber detectar los indicadores específicos, ni hablar que a veces es más simple, pero los indicadores inespecíficos, entonces todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, algo del tema de violencia tenemos que saber. Nosotros con UNICEF tenemos un curso online, ¿no?, que se llama Formación Virtual, que se dan algunos elementos y que en definitiva todos deberíamos, aquellos que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, tener alguna noción y también ahí sensibilizar en realidad a las familias, a los vecinos, aquellos que vean en alguna medida, alguna situación que les dé sospecha. No todas las situaciones de cuando los niños están mal tienen que ver con una situación de violencia, pero siempre es necesario atenderla. Paula, ¿qué mirada tenés sobre cómo se puede revertir esto? ¿Dónde se debería poner el foco? Yo creo que tenemos que blindar a la infancia y la adolescencia. Poder, insisto, con la necesidad de tener un acuerdo interpartidario al más alto nivel, de que se pueda decir, bueno, vamos a blindar a la infancia y a la adolescencia, que, bueno, los datos también que tenemos es que tenemos pocos niños y adolescentes, ¿no? El año pasado, no sé, fueron 32.000, 35.000 los nacimientos, entonces tenemos también todas las condiciones como país para poder proyectarnos 5 años, 10 años en estos temas que son temas complejos. Tenemos que prender la luz larga. Hay cuestiones que no se van a solucionar en 5 años, pero sí es posible como país colocarnos metas. Entonces, tenemos que poder blindar a la infancia y la adolescencia y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer un plan para atacar en el próximo periodo los problemas más acuciantes que tenemos en relación a niños, niñas y adolescentes? Bueno, los temas de pobreza infantil, los temas de violencias, y poder marcarnos metas. Requiere inversión, ¿no? Presupuesto, sí, requiere voluntad política, también, una cosa junto con la otra. Requiere también la formación de profesionales, ¿no? Hablábamos antes de empezar acá, ¿no? de entrar al programa, decíamos, bueno, ¿cuánto tiempo demorás en conseguir hora para un psiquiatra, para un psicólogo? Cualquier persona
Incluso, bueno, los niños y adolescentes que están siendo víctimas de violencia, hay demoras en la atención. Hay lugares en el interior del país que esos profesionales que no hay esos profesionales, que no existe esa atención. Entonces necesitamos un compromiso de todos los sectores, ¿no? De la academia, un compromiso para blindar a la infancia y la adolescencia. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, no sé, tendrá que ver en medicina, en la facultad, cuando forman a los profesionales, cómo poder incorporar esa perspectiva, y así en las distintas profesiones, ¿no? Yo creo que se requiere eso, un acuerdo social y político de verdad, en serio, con metas claras, donde todos y todas estemos concernidos. Cristina. Yo creo que por un lado el tema de la normativa es algo que no podemos perder de vista, que como decíamos recién, Uruguay tiene un cuerpo normativo importante, pero también lo que estamos viendo es un riesgo de retroceso. Y eso es en nuestro país, pero también en la región, donde hay muchos colectivos que frente a los avances de los derechos de niños, niñas y adolescentes están digamos, incidiendo para que esos avances se limiten, ¿no? La ley de responsabilidad en la crianza es un elemento que nos preocupa muchísimo, que hubo un movimiento importante para que esta ley no se votara, porque realmente es un retroceso en relación al lugar de los niños y niñas como sujetos de derecho, y bueno, nuestro Parlamento la votó y hoy está vigente. Y creemos que eso es un tema sumamente importante a considerar. De hecho, desde sociedad civil, no solo de sociedad civil, sino también de organismos públicos, también de sectores de profesionales. UNICEF planteó como muchísimas observaciones a la normativa, pero realmente nos preocupa la situación de retrocesos posibles en relación a los derechos ya consagrados para niños, niñas y adolescentes. Y eso es algo sumamente importante a considerar, porque en esta norma los niños y las niñas pierden un lugar, pierden su voz y pueden estar sometidos a situaciones de convivencia con aquellas personas agresoras. Y eso es muy importante a considerar. Por otro lado, creo que tenemos que profundizar lo que tiene que ver con la valoración del riesgo y la valoración de los daños, para que las respuestas sean acordes a cada situación, ¿no? Como se planteaba anteriormente, la respuesta a una situación de violencia hacia un niño o una niña no siempre es la misma. Los niños y niñas necesitan distintos abordajes, distintos tipos de acompañamiento, pero necesitan acompañamiento emocional, a veces acompañamiento psicológico, a veces psiquiátrico, a veces médico. A veces necesitan un acompañamiento legal para acceder realmente a la justicia, y donde niños y niñas en nuestro país no acceden en las mismas condiciones que los adultos a la justicia. Necesitamos formar a defensoras y defensores con perspectivas de infancia, que escuchen a los niños y a las niñas, que tengan tiempo real. Y cuando hablamos de presupuesto, hablamos de eso, ¿no? También de personas, de más defensores y defensoras para niños y niñas, que conozcan cómo es el lenguaje de ese niño o de esa niña, qué tiempo necesita para poder expresarse y cómo enseñarle lo que es el sistema de justicia, ¿no? Como personas adultas muchas veces incluso nos da miedo, ¿no? Enfrentarnos a un juez, enfrentarnos a un abogado, entender esa lógica. Los niños y las niñas tienen mucho menos elementos que nosotros como adultas y adultos para poder comprender, y no hay quienes les acompañen hoy en ese proceso, y para acceder realmente a una reparación es necesaria la justicia y la no impunidad. Tengo que hacer una pequeña pausa, hacemos la pausa y seguimos conversando, ¿les parece? Ya sigue el lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con María Elena Misraji, Paula Baliato y Cristina Prego. Pensaba, María Elena, también que hay un capítulo aparte en esta historia, en estos tiempos que corren, de la violencia digital, la violencia que se da en el ámbito digital. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la preocupación en ese sentido? En realidad es otra de las formas de violencia en la cual la verdad que recién ahora empezamos como a prepararnos.
hicimos un fuerte trabajo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con UNFA, y con la Facultad de Psicología, y empezamos a capacitar a técnicos para la detección de estas situaciones. Sabemos que ocurren situaciones, y Cristina lo puede decir, de captación para explotación sexual y otras formas de violencia en realidad en línea. También sabemos que muchas veces transita la pornografía en edades que nosotros consideramos que no son propias. Internet, yo lo decía ayer, es maravilloso, pero bueno, también es cierto que tenemos que dar elementos para que tanto las adolescentes como los niños puedan en alguna medida saber cómo manejarlo y cuidarse. La idea no es prohibir eso. A veces es bueno que los padres estén, que den recomendaciones, en particular, sobre todo con niñas y niños, y con los adolescentes también, por la exposición que implica. Sabemos que son en realidad nativos digitales, nosotros no lo somos, los técnicos no lo somos, o sea que estamos en un proceso de aprendizaje para poder en alguna medida empezar a trabajar, para poder detectar estas situaciones y sobre todo para dar elementos de protección a esos niños. La Fiscalía creó una Fiscalía de Delitos Digitales y también el Ministerio del Interior tiene, en realidad, y con ellos cuando tenemos alguna denuncia, alguna situación, bueno, trabajamos con ellos. También es cierto que todo lo que se maneja en Internet, sabemos que son grandes empresas transnacionales, internacionales, que a veces se nos hace muy difícil poder captar de dónde viene esa amenaza, porque en realidad son amenazas. Entonces, bueno, estamos en un proceso recién iniciado. Como yo te digo, las formas de violencia se van modificando, de trabajar y de capacitar junto con la facultad y con el UNFA los técnicos. En ese sentido, Cristina, también es un desafío enorme, ¿no?, lo del ámbito digital, en eso de captar personas que tienen una conexión con la trata de personas también, ¿no? Sí, en el espacio digital lo que se ha identificado es que un espacio específico, un ámbito específico de la producción de la violencia, de todas formas la producción de la violencia en sí es la misma, ¿no? Ese es un nuevo escenario, digamos. Y las situaciones de captación, por ejemplo, para la explotación sexual, se han identificado como un escenario muy propicio para esa captación. Pero un dato que es bastante curioso, o por lo menos fue para mí cuando leí la investigación que refería María Elena, es que la mayoría de las personas que captan a niños y niñas por intermedios, por medios digitales, ya conocen a estos niños y a estas niñas, ¿no? No son personas totalmente desconocidas. O pueden ser familiares, o pueden ser vecinos, o pueden ser amigos, o de alguna manera ya conocen a estos niños y a estas niñas. Lo que sí pasa es que el tiempo por ejemplo, para una solicitud de algún tipo de vínculo sexualizado se reduce muchísimo, ¿no? Como que el ámbito de lo digital invisibiliza a la otra persona, entonces se anima, digamos, así entre comillas, a proponer algunas cuestiones en mucho menos tiempo, ¿no? Y eso también expone mucho más a los niños y a las niñas. Y también los expone mucho más porque son ámbitos donde las personas adultas protectoras en general no conocemos de la misma forma. Estamos aprendiendo muchas veces con ellos, ¿no? Nuestros hijos a veces nos enseñan, pedimos auxilio para poder funcionar o navegar en esos espacios. Entonces tenemos muchos menos elementos para poder acompañar, ¿no? Quizás como en ámbitos callejeros, ¿no? Como decíamos, bueno, yo qué sé, no acepte caramelos de alguien, si alguien te dice subir a un auto, decirle que no, gritá, pedí auxilio, ¿no? Esos son, digamos, datos que podemos darle a un hijo o a una hija, pero en el ambiente digital es mucho menos lo que podemos acompañar porque no lo sabemos. Entonces la importancia es de estar ahí, de poder compartir con ellos y con ellas esos espacios, de poder identificar que ahí hay gente que miente, como en todos lados, ¿no? Pero también ahí se posibilita que alguien te esté diciendo una edad que no la es, que esté diciendo que es de un país donde no lo es, donde en realidad esa persona está mucho más cerca de lo que el niño o la niña piensa, y que empiece a solicitar algunas prácticas que vulneran sus derechos, ¿no? Y cómo podemos ir enseñándoles y aprendiendo junto con ellos a cómo identificar estas situaciones, a cómo compartirlas con un adulto cercano, tanto en la familia como algún educador, alguna educadora, también si se da en el ámbito escolar, ¿no? Bueno, porque ahora los gurises
en general tienen acceso Claro. a herramientas que le permiten acceder a Y ahí estos conecto un ámbitos. poco con lo que decías hoy más temprano, Paula, ¿no? El rol de la educación en esto también Sí, es fundamental. Y lo que hagan las madres y los padres, porque muchas veces, bueno, se le entrega el celular a la Claro. niña, al niño, porque pasa rato ahí, se desentienden, pero ¿qué pasa con ese niño que tiene ese aparato ahí, no? También creo que es un asunto de política pública, ¿no? Entonces que también es un ámbito que requiere una regulación estatal desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva de derechos de las infancias y las adolescencias. Tanto para la promoción de derechos, digamos, cómo los chiquilines pueden investigar, desarrollarse, generar cuestiones positivas en relación a su desarrollo en el mundo digital, y cómo también se pueden incorporar protecciones frente a vulneraciones de derechos en esos espacios, ¿no? O sea, con lo que es todo el desarrollo tecnológico, nosotros tenemos que incorporar la realidad online, que le llaman, ¿no? Le llaman la realidad offline y la realidad online, que es tan real como la material, porque la gente se vincula, se enamora, se hace amigos, se aprende en esa realidad, y bueno, y necesitamos también desarrollar regulaciones democráticas de ese ámbito, ¿no? Y para el caso de las infancias y adolescencias, una regulación democrática de ese espacio tiene que ver con medidas de promoción y con medidas también de protección frente a vulneración de derechos. Yo en el final simplemente agrego dos elementos. Uno que estuvo acá sobre la mesa en la conversación, que tiene que ver los datos de pobreza infantil que tenemos en Uruguay, que son tremendos y que obviamente condicionan todo esto que estamos conversando. Y hay otro dato, otra realidad del país que es tremenda, y es la cantidad de homicidios que se dan en personas jóvenes que no se aclaran, que no sabemos por qué muchos jóvenes mueren en nuestro país, ¿no? Eso también está instalado a nivel general con la cantidad de homicidios que tenemos. Son elementos que me parece que también vale la pena destacar. Yo le agradezco muchísimo a las tres que hayan venido por los aportes, ha sido muy bueno escucharlas, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias. a ti por la invitación. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.